Buenos días, alumnos. Soy su docente Catherine Yechachín Picón del curso de Desarrollo Personal, Ciudadano y Cívico. El tema que vamos a desarrollar es acerca de las garantías constitucionales. Así como nosotros tenemos derechos, también tenemos deberes que cumplir para vivir en una sociedad armónica y de paz. Entonces, para ello vamos a ver las garantías constitucionales que van a respaldar a cada ciudadano para que se puedan cumplir sus derechos en caso de que estos derechos se vean vulnerados o amenazados. Tenemos aquí las garantías constitucionales, que son un conjunto de derechos mínimos que tenemos por el solo hecho de existir y tenemos que ejercerlas. Estas garantías constitucionales se van a encontrar en el artículo 200 de nuestra Constitución Política vigente desde el año de 1993 hasta la actualidad, que se mantiene vigente. Las características, vamos a ver, que son inderogables. Ni el Congreso ni alguna autoridad puede eliminarlas de la Constitución. Solo es permitido reformarlas, ya sea para agregar un derecho o explicarlo para que sea mejor comprendido, ya que nosotros nos encontramos o formamos parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es ahí donde se van a desglosar nuestros derechos que se encuentran en nuestra Constitución. Son irrenunciables, es otra de las características, porque quiere decir que nadie puede renunciar a sus derechos ni tampoco puede negarle el ejercicio de estos derechos. No puedes renunciar ni negar el ejercicio de los derechos. Y tenemos que son la unión inseparable de derechos. Sí o sí, nosotros nacemos con nuestros derechos, entonces no nos podemos separar en el transcurso de la vida, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, pero estas garantías constitucionales, em, vamos a ver que son el habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data, la acción popular, la acción de cumplimiento y la acción inconstitucional. Como se ha mencionado, las garantías constitucionales proceden en los casos en los cuales se amenaza o se vulneran nuestros derechos constitucionales, pero vamos a ver que también hay casos donde no proceden estas garantías. En el caso de haber cesado la violación o la amenaza de un derecho constitucional, o si la violación se ha convertido en irreparable. En caso de que haya fallecido, haya muerto la persona, ya no se puede presentar una garantía constitucional. También en el caso de que se presente contra resolución judicial emanada de un procedimiento regular, ¿sí? Cuando ya hay una resolución judicial de por medio y el Estado no te permite presentar esta garantía constitucional, es porque está siendo procesado regularmente o investigado regularmente por un debido proceso. Y cuando el agraviado opta por recurrir a la vía judicial ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes presentar una garantía constitucional que se encuentra sustentado en nuestra constitución política, pero en nuestro territorio peruano. Pero cuando va a otro poder, ya a una vía internacional, a una vía judicial ordinaria, como se denomina, ya, digamos así, las garantías van a ser modificadas y se tienen que hacer de acuerdo al, al gobierno o a la entidad, ¿sí?, donde está siendo procesado o está siendo investigado. Tenemos el habeas corpus, que es una institución jurídica que va a garantizar netamente la libertad personal del individuo, con el fin de evitar los arrestos y detenciones de maneras arbitrarias, que quieren decir de manera ilegal. Se basa en la obligación de presentar a todo detenido en un plazo
perentorio ante el juez, que podrá ordenar la libertad inmediata del detenido si no encuentra motivos suficientes de arresto, ¿sí? Hay por ejemplo, una persona detenida puede pasar 24 horas, ¿sí? Bien es procesado, ¿sí? De manera judicial o bien es dejado en libertad. El habeas corpus netamente se presenta en ese cuando se vulnera o se amenaza el derecho de la libertad y en todo caso, cuando una persona, nadie puede ser detenido, como se dice, si no hay un previo documento. Y en caso de que haya detención, puede ser porque ha cometido un flagrante delito. ¿Qué quiere decir esto? Que haya sido encontrado con las manos en la masa. La finalidad del habeas corpus es restablecer la libertad personal que se ha vulnerado o se ha amenazado, es decir, volver al estado anterior a la privatización de la libertad de la persona. ¿Sí? Aquí vamos a tener la acción de amparo, que es la demanda jurídica que tutela los derechos constitucionales del ciudadano y se envía al Tribunal Constitucional, cumpliendo una doble función de protección al ciudadano en sus garantías fundamentales, ¿sí? Y en la propia Constitución lo garantiza la inviolabilidad de sus preceptos, ya sea por normas generales contrarias a dichos preceptos o por actos de autoridad que van a vulnerar el contenido o los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución. Procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que va a vulnerar o amenazar los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de protegidos por habeas data. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de un proceso judicial. Entonces vamos a ver que la acción de amparo se va a presentar en casos, por ejemplo, de inviolabilidad del domicilio, en casos de discriminación, en casos de que la persona pueda también tener el derecho de libertad de prensa, información y comunicación y opinión, pueda manifestarse por los medios que ella desee. En el caso, por ejemplo, toda persona tiene derecho de la creación artística, intelectual y también científica, y por eso nadie lo puede detener. El derecho de reunión, ¿sí? De asociación, de sindicación, de propiedad y herencia, de petición ante una autoridad competente, de nacionalización, el derecho de cátedra también. Son derechos en el cual si son vulnerados pueden presentar o amenazados pueden presentar esta acción de amparo. Tenemos la acción de habeas data, netamente esta garantía constitucional o legal tiene cualquier persona que figure en un registro de bancos de datos, de acceder a tal registro, de conocer qué información existe sobre su persona, ¿no? Y de solicitar la corrección de esta información si le causara algún perjuicio. Entonces, toda persona tiene ese derecho a través del habeas data de conocer su secreto bancario, conocer el ingreso, los egresos que haya tenido, ¿sí? Entonces, vamos a ver también que tiene por finalidad dar a las personas el derecho a recurrir a los tribunales para que se obligue a actuar de acuerdo a derecho a toda autoridad, funcionario o persona que por acción u omisión amenace o vulnere esto, ¿sí? Pida, por ejemplo, una persona puede pedir o solicitar su registro informativo de sus datos, mas no de otras personas, ¿sí? O de otros ciudadanos, o salvo que sean de sus menores hijos, menor de edad. La finalidad de esta acción es el de solicitar sin expresión de causa la información que se requiera y recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal, en el plazo establecido y con el costo que suponga el pedido, exceptuando la información mm,
excepto van a ser las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente excluyan por ley o por razones de seguridad nacional, no pueden ser brindadas a cualquier persona, ¿sí? El de no ser el que los servicios informativos computarizados o no públicos o privados no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar, y al de no ser afectados los derechos de honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como los derechos a la voz y a a la imagen propia. Entonces vamos a tener que con esa finalidad se crea esta garantía constitucional de habeas data, de solicitar información, de que nuestros datos informativos no pueda solicitarlo cualquier persona, ¿sí? Tenemos la acción ahora de inconstitucionalidad, que es un proceso constitucional que tiene como finalidad que las leyes, decretos legislativos y otras normas con rango de ley, como decretos de urgencia, tratados internacionales, resoluciones legislativas, etcétera, que no contravengan o contradigan nuestra Constitución. Esto se va a presentar al Tribunal Constitucional, quien es el encargado de resolver en una instancia única y declarar en su sentencia si la norma que ha sido impugnada efectivamente contradice o no la Constitución. La única entidad o órgano es el Tribunal Constitucional. Si el tribunal lo declara inconstitucional una norma, esta pierde efecto desde el día siguiente de la publicación de la sentencia, lo que equivale a decir que a partir de ese momento deja de existir en el ordenamiento jurídico, ya sea municipal, etcétera. La acción popular. Tenemos el artículo numeral del artículo 200, numeral 5 de la Constitución Política de 1993. Incluye dentro de las garantías constitucionales la acción popular, la cual procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emane por infracción de la Constitución y de la ley, ¿sí? En el ámbito doctrinario, César Landa señala que la acción popular, que está estrechamente ligada a la acción inconstitucional de las leyes, en la medida que su objeto también es asegurar el orden constitucional objetivo, además de legal, pero examinando las normas inferiores a la ley, ¿sí? De menor rango, que procede por infracción de la Constitución y de la ley contra los reglamentos, van a ser acá se van a encontrar los reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de cualquier autoridad de la que emana. La acción de cumplimiento netamente va a ser un proceso judicial de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger el derecho de las personas a que las autoridades competentes cumplan con su trabajo, con lo dispuesto por leyes o dispuesto por algún acto administrativo. Cuando ellos se muestran renuentes a ello, lo que o no quieren brindarle la información que se está pidiendo, lo puede presentar el mismo afectado o cualquier otra persona en su nombre, como por ejemplo el juez. Si el juez comprueba que efectivamente aquellas se han producido, ordenado que la autoridad demanda cumpla lo dispuesto por la ley o lo prescrito por el acto administrativo. Entonces, esto procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de la responsabilidad de la ley. Toda persona o juez o autoridad, ¿sí? Tiene esa obligación de brindarnos información o cumplir una petición en un plazo establecido, y en caso de que tenga algún inconveniente o no quiera hacerlo, se puede presentar una acción de cumplimiento, lo puede presentar la misma persona afectada incluso. Con esa finalidad se presenta esta garantía constitucional.